Amados hermanos, Dios les bendiga a hermanos en el mundo entero donde estén escuchando estas enseñanzas sobre la doctrina, enseñanzas para el nuevo nacimiento, para la nueva criatura en Cristo. Dios me les bendiga en todo país latinoamericano y vamos a continuar con esta enseñanza sobre el tema bautismo en agua. El bautismo en agua es un testimonio público de la fe aceptada por el sacrificio de Jesucristo para una vida nueva. También es un acto de obediencia a la palabra de Dios y nos sometemos voluntariamente por amor a ser guiados por su palabra y su Espíritu Santo. El tener la oportunidad de ser bautizado y no hacerlo es rechazar la gracia de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra de Jesucristo como Dios e Hijo de Dios establece la forma y fundamento de cómo realizar el bautismo en agua y ordena que asimismo se les enseñe a todo aquel que crea en él. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Debemos recordar el bautismo en agua en todo tiempo. Esto nos ayudará a vivir apartado del pecado, sabiendo que hicimos un pacto con Dios, habiéndonos bautizado con una conciencia de saber que ya no debemos vivir como antes, sino que ahora debemos buscar las cosas de arriba, las de Dios. Haciendo una aclaración sobre la cláusula bautismal que Jesucristo mandó, tenemos que poner énfasis en que el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios fue el que dio esta cláusula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vemos en el libro de los Hechos que los apóstoles dice cada quien bautices en el nombre de Jesús, no están dando una nueva cláusula, solamente están motivando que en el nombre de Jesús se bauticen, ya que el nombre de Jesús no era conocido en ese tiempo. Conocían otra clase de doctrinas malas. Continuamos y dice en Romanos capítulo 6 versículo 1 al 4: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando somos bautizados en las aguas y somos sumergidos hacia atrás en el agua, esto es un simbolismo de ser sepultados, pero por la fe y espiritualmente se produce una muerte y sepultamiento del hombre viejo, o toda una conciencia de obras muertas, y al ser levantado del agua somos resucitados juntamente con Cristo para vivir con una conciencia limpia del pasado y empezar a adquirir la mente de Cristo y una vida nueva. Colosenses capítulo 2 versículo 12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Romanos 6, 5 y 6: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo.
El mismo Dios y Creador nos da el ejemplo. Es una bienaventuranza poder hacer y obedecer lo que Él mismo hizo. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios ha venido revelando su voluntad y plan primeramente a su pueblo Israel, y luego a todo aquel que quiera ser salvo a través de la obediencia de lo que Él nos manda. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En el tiempo en que Jesús vivió y murió no era conocido en el mundo de ese entonces. Para la gente era una nueva doctrina y un nuevo Dios. Cuando los primeros discípulos de Jesús vieron que los gentiles se convertían, les era difícil aceptarlo y no querían compartir con los gentiles lo que Jesús les había ordenado, por lo cual el apóstol Pedro mandó a los hermanos que lo acompañaran a la casa de Cornelio, uno de los primeros gentiles convertidos, que se le bautizara. Pero la orden que dio Pedro, diciendo el texto: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, no les estaba dando otra manera de bautizar, sino que estaba ordenando con la autoridad en el nombre de Jesús que los bautizaran, sabiendo Pedro que la orden divina de la palabra dada por Dios nadie la puede cambiar, la cual es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debemos recordar que los niños sin el conocimiento de lo que es el pecado no pueden ser bautizados, pues Jesús lo declaró en esa edad parte del reino de Dios, o su reinado en el corazón de ellos. Y si mueren en esa edad van a la vida eterna. Jesús no predicó a niños que se arrepintieran. En el libro de los Hechos, el capítulo 10, nos dice de esta manera la palabra del Señor con respecto siempre a lo del bautismo. Y dice el versículo 44 al 48: Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Entonces se les rogaron que se quedasen por algunos días. Mateo 19:14 dice: Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Con esto terminamos, hermano, el tema sobre el bautismo en agua, y queremos hacerles ver, ¿verdad?, de que yo sé que cada tema es más extenso en cómo poder explicar experiencias, pero creo que las bases bíblicas son suficientes para entender, ¿verdad?, de que debemos de obedecer al Señor para que nuestra vida sea bendecida y tengamos el crecimiento sano y adecuado que Dios ha establecido y hará a través del poder de su Espíritu Santo y su palabra. Dios me le bendiga, y seguiremos más adelante con el tema sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Amén.